Apreciados estudiantes, bienvenidos al OBI de la Unidad 2, Familia como Construcción Sociológica del curso Sociología de la Familia, código 404010. ¿Qué son las tipologías familiares? Es el estudio que implica hacer e identificar con qué elementos está integrada una familia. Se requiere ubicar el grado de desarrollo alcanzado por la familia dentro de su contexto económico, valorar su contexto demográfico, identificar su comportamiento antropológico y encontrar la calidad y cantidad de sus interacciones en relación con la satisfacción de las necesidades de sus miembros. Las diferencias entre familias de una sociedad se explican e intentarán clasificar para poder comprender la dinámica familiar y considerar que hay diferentes hechos macroestructurales e históricos que dan lugar a una diversidad amplia de tipos familiares. Es posible encontrar diversas clasificaciones de familia, las cuales se fundamentan en el tipo de cultura, el número de sus componentes, la dinámica familiar y algunos otros elementos que pueden ser susceptibles de tomar en cuenta en su clasificación. En este sentido, para el estudio de la familia se pueden clasificar en 5 grandes tipologías que son: primera, según su desarrollo. En este caso, la familia puede ser moderna, tradicional o arcaica. Segundo, según su demografía, la familia puede ser de índole rural, suburbana o urbana. Tercero, según su integración. En este caso, el estudio se realiza tomando en cuenta si es del tipo nuclear, extenso o extenso compuesta. Cuarto, según sus complicaciones. Este estudio se realiza teniendo en cuenta si es interrumpida, contraída o reconstruida. Y quinto, según la funcionalidad. En este caso se realiza el análisis tomando en cuenta si la familia es de orden funcional o completamente disfuncional. En los estudios de la familia cobra importancia desde finales del siglo XX las ópticas que reconocen su interrelación con una multiplicidad de procesos que la rescatan de la esfera del mundo de lo privado e identifican sus interrelaciones con otros sectores de la organización social y señalan su aporte fundamental en el desarrollo de los individuos y de las sociedades dentro de los nuevos marcos de acción jurídica. En este sentido, existen 2 grandes clasificaciones y tipologías familiares que son la familia tradicional y la familia contemporánea, pero a su vez se han concentrado en 3 grandes subgrupos los estudios acerca de la familia. En un primer grupo, el estudio de la familia se concentra en el análisis sobre las tipologías familiares y su composición nominal. Un segundo grupo de análisis se ha concentrado en el examen de la familia y su relación con la crisis, es decir, sobre el impacto y las implicaciones que fenómenos como la descomposición y los problemas sociales han generado en los núcleos familiares como formaciones sociales. Y finalmente, tenemos una tercera línea de estudios que se concentra en el análisis de la interrelación de las diferentes esferas de la vida cotidiana a nivel de las influencias que la vida pública tiene sobre la vida privada y viceversa. Las tipologías familiares tenemos entonces un primer grupo conocido como la familia tradicional, que se clasifica a su vez en nuclear, que se compone de padre, madre, hijos e hijas. Extensa, conformada por padre, madre, hijos e hijas, pero además también hacen parte otros miembros de la familia en tercer grado de consanguinidad, como abuelos y abuelas, primos, primas, tíos y tías. Finalmente tenemos la familia compuesta, que se deriva de la familia extensa a la que se le suman otros miembros por conexión externa, es decir, cuñados, cuñadas, suegras y suegros. ¿Cuáles son las características de la familia tradicional? Reproducen el orden heteronormativo en la configuración de las relaciones afectivas y románticas. Mantiene y garantiza en la medida de lo posible el statu quo. Establece por medio de lazos de consanguinidad de primer y segundo orden el núcleo familiar.
El peso de los principios religiosos es preponderante para la toma de decisiones en su interior. Vamos a ver la familia contemporánea como tipología familiar. La familia contemporánea se clasifica en 4 grupos o tipos de familia, que son monoparental, conformada por uno solo de los padres, bien sea por decisión propia, por separación conyugal o por viudez. Ensamblada es el tipo de familia que se configura como resultado de la unión de 2 núcleos familiares monoparentales. Homoparental, familia formada por progenitores del mismo sexo y que pueden tener hijos propios o que pueden optar por la adopción o el alquiler de vientre para asegurar la descendencia. Y finalmente, multiespecie, que se deriva de cualquiera de las tipologías familiares anteriores, pero que incluye en ella cualquier tipo de miembro de otra especie y que normalmente reconocemos como mascotas. Por lo general y en casi todos los casos, dichas mascotas pueden ser perros o gatos, aunque en ocasión también incluye otras especies. Las características de esta tipología familiar son: subvierte el orden heteronormativo en su configuración, trastoca las reglas del orden ideológico y cultural dominante, toma en cuenta el establecimiento y la aceptación de nuevas subjetividades. La individualidad toma un carácter preponderante en todos los integrantes de la familia. Y por último, se da más preponderancia al orden de los principios civiles que a los valores religiosos en su interior. ¿Qué factores han determinado la configuración familiar? Se puede argumentar que los factores que han determinado la reconfiguración familiar desde la modernidad hasta nuestros días son la ruptura y la recomposición conyugal, es decir, los hogares monoparentales, la reducción de la fecundidad y las posibilidades de adopción. El cambio de concepción respecto al surgimiento de nuevas subjetividades y luchas por la emergencia y el respeto de otras sexualidades y cambios de roles. El impacto de la migración y la urbanización sobre el espacio habitacional, el desempleo y el empobrecimiento de la familia. En Colombia, tenemos que los factores que han generado cambios en la configuración familiar se pueden entender a partir de las modalidades estructurales y funcionales de la familia del fin del milenio y que son el resultado de cambios en las estructuras y las instituciones de la sociedad y en la misma cultura del país. Son cambios de carácter endógenos, pero que son el resultante de transformaciones en el estatus del papel de los hombres, las mujeres, los jóvenes y los viejos, que como individuos han cambiado sus valores, su comportamiento y sus formas de relacionarse y generan nuevas formas de adaptarse a las circunstancias contextuales y generan cambios al interior de las familias. Este proceso de cambio cultural ha sido permanente y diferente en cada región del país, asimismo en las áreas rurales y urbanas y en los diferentes estratos socioeconómicos. Asimismo, es válido afirmar que la metamorfosis política y socioeconómica del país ha influido en el cambio de la familia. Además, han influido también la reconfiguración de la familia en Colombia 3 factores determinantes que son el conflicto armado, el cambio constitucional y la globalización. Vamos a ver entonces de manera más detallada cuál ha sido el papel del conflicto armado en la configuración de la familia. Las familias como referentes de la sociedad reciben directamente los impactos de la guerra y en este caso golpea de múltiples maneras a los grupos y a cada uno de los sujetos que la constituyen. En una misma familia puede ser víctima de diversos impactos tales como secuestro, viudez, desplazamiento, muerte, amenazas, extorsión, lo que en conjunto ha erosionado la vida familiar y obliga al grupo a recomponerse debido al desmembramiento y a los cambios en la estructura de relaciones, en las funciones y en los roles, así como en el manejo de la autoridad.
El conflicto armado en Colombia ha impactado en la configuración de la familia, generando un estado de descomposición y fragmentación, así como la ruptura de los vínculos familiares asociados con 4 factores puntuales que son: desplazamiento de carácter forzado o voluntario, asesinato y secuestro, despojo y desarraigo material, espacial, social, moral y ambiental, y finalmente ingreso al conflicto armado de manera voluntaria o forzada. Este fenómeno de descomposición y fragmentación ha dado lugar a la ruptura de formas tradicionales en la relación al interior de la familia entre padres, hijos, hijas, esposas y esposas, y entre los miembros más alejados del círculo familiar inmediato, generando la introducción de nuevas dinámicas de poder al interior del círculo familiar asociadas a la protección y a la subsistencia. El segundo factor que ha impactado en la configuración de la familia se da alrededor del cambio constitucional de la Constitución de 1991. En el artículo 7 se señala que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Por lo tanto, el Estado social de derecho avala la diversidad como fundamento cultural donde emana el desarrollo social, y en el caso de la familia, la diversidad en todas las instancias que constituye la base para el proceso y el crecimiento de una sociedad secularizada. En otras palabras, la diversidad étnica y cultural reconoce y protege a los integrantes de la familia, quienes se hacen titulares de una serie de derechos que se traducen en libertades concretas, con igualdad y sin importar su procedencia, su raza, religión, sexo y hasta su propia identidad política. En este sentido, el reconocimiento del Estado colombiano como un Estado pluriétnico y multicultural ha legitimado el surgimiento de nuevas subjetividades e identidades, con lo cual no solo se han legitimado las formas tradicionales heterosexuales de constitución de pareja, sino que se legitimaron las formas homoparentales de constitución matrimonial, amparadas bajo los mismos derechos y reconocimientos legales para los cónyuges, así como se abrió la posibilidad al debate sobre temas relacionados con el bienestar familiar, con la adopción de parejas del mismo sexo, así como el debate sobre la legalización del aborto en diferentes circunstancias, y ha generado una reconfiguración de los valores sobre la configuración y la vida familiar respecto a la aceptación, el reconocimiento y la legalización del divorcio, la planificación familiar e incluso el reconocimiento y la legitimación de las figuras del madresolterismo y el padresolterismo. Finalmente, tenemos que la globalización ha impactado también en la reconfiguración de la familia en Colombia, debido a que las transformaciones producidas por la globalización han generado una metamorfosis en la familia colombiana en el marco de la mundialización y de las aperturas económicas, culturales, que de un lado han posibilitado y facilitado el ingreso de la mujer al mundo laboral y profesional, generando cambios de roles al interior de la vida de pareja que han afectado de modo directo la configuración y las dinámicas familiares. Y por otro lado, también ha abierto el debate acerca de la igualdad de las mujeres frente al ingreso laboral y la equidad salarial frente a los hombres, así como en las cargas al interior del núcleo familiar. Finalmente, con la apertura económica y la industrialización, se ha alimentado un fenómeno masivo de migración de poblaciones hacia los centros urbanos en busca de mejores oportunidades de vida, que ha generado el abandono y el desarraigo de las dinámicas rurales, así como el hacinamiento en las periferias urbanas, y ha incrementado fenómenos como el desempleo,
ha dado lugar a una creciente pérdida de los valores tradicionales y a un sentimiento de inseguridad asociado a la pérdida del poder adquisitivo como fenómeno que se traduce en la fragmentación y que genera violencia intrafamiliar asociado a la pauperización, a la pobreza y a la falta de oportunidades. Apreciados estudiantes, comparto con ustedes las referencias bibliográficas que fueron insumo para la realización de este hobby y que espero también sea un insumo importante para la comprensión de las tipologías familiares en Colombia. Apreciados estudiantes, espero que este hobby sea un insumo importante que les permita tener referentes para la realización de las actividades de la unidad 2. Muchas gracias.